La pregunta aquí en esta mañana es: ¿cuál es tu defensa? Estamos terminando ya esta semana todo el capítulo 21 para entrar en el capítulo 22. Vamos a entrar a una parte del capítulo 22 y de verdad estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este tiempo, esta semana que hemos tenido a Claudio en cada uno de estos devocionales, platicando sobre nuestra conversión, platicando sobre el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Y es muy importante cómo Pablo ya llega al lugar a donde va a ser condenado, está en Jerusalén. Y la gente pedía que lo mataran. Es tan interesante cómo se cambian los papeles, porque Pablo persiguió a los cristianos y ahora los cristianos están persiguiendo a Pablo. Pablo quería que los cristianos fueran muertos y ahora la gente estaba pidiendo que Pablo fuera muerto. Es muy interesante como Pablo está ahí, sabía lo que tenía que pasar. Sin embargo, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, podemos ver un Pablo que no se amedrenta. No se amedrenta ante los ataques, no se amedrenta ante las adversidades, no se amedrenta ante todo lo que, las calumnias que toda la gente está teniendo. Al contrario, en el capítulo 22, vemos cómo Pablo pide hablar a la gente, pero ¿cuál es su defensa? La defensa de Pablo no es defenderse porque lo están encarcelando. No defiende su persona. No defiende y diciendo, me están maltratando. No defiende su integridad. No defiende su dignidad. No defiende que lo están violentando. Pablo defiende el Evangelio. Hoy en día muchos de nosotros estamos más preocupados por nuestra persona. Si alguien nos calumnia, nos sentimos. Si alguien no nos saluda, nos sentimos. Si alguien no cree lo que nosotros les estamos diciendo, nos sentimos. Vivimos en una sociedad a donde nuestra defensa tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros egos, tiene que ver con nuestro yo. ¿Por qué? Porque decíamos en esta semana algo muy interesante. Porque la vida cristiana es una muerte a nuestro yo. La experiencia más grande que yo puedo ver en la vida de Pablo es lo que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Veo a un Pablo viviendo para Cristo. Y lo único que pide es levantar la voz. Y lo primero que yo pensé que Pablo iba a decir era a defenderse, a sacar sus credenciales, a decir: es una injusticia lo que me están haciendo, la van a pagar, pudo haberlos hasta condenado, pedir fuego del cielo para que los destruyera. Pero vemos a Pablo con un corazón apasionado por las almas perdidas. ¿Cuántos de nosotros, cuando somos rechazados por el Evangelio, perdemos la pasión por seguir predicando? ¿Cuántos de nosotros perdemos no tan solo la pasión, sino el denuedo, y nos desanimamos? Pablo en el capítulo 22 dice: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío nacido de Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Cuando Pablo les dice a todos sus oyentes que tenía tanto celo por honrar a Dios como cualquiera de ellos, les estaba diciendo que comprendía por qué querían matarlo, porque él había tenido ese mismo celo. Pero Pablo empieza a contar su conversión. Y su conversión es el testimonio más grande y conmovedor que Pablo puede dar, porque él mismo les dice cómo él es enfrentado ante Jesús y dice que cae al suelo cuando oye su voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor?, pregunté.
Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Todos tenemos un encuentro con Cristo. Yo recuerdo que yo conocí al Señor a mis 18 años, en un momento en el que había desesperanza. Mi madre estaba con cáncer, a punto de morir. La situación económica en mi vida era una situación muy difícil. Y ese fue el momento que Dios usó para tener un encuentro con Él y poderme dar cuenta que la única respuesta a mi vida era Jesús. Tú que me estás oyendo también tienes un momento en el que Dios te está buscando. Claudio, tú tienes o tuviste un momento en tu vida donde tuviste ese encuentro que marcó la transformación de ella. ¿Me puedes contar y terminar cómo fue ese momento y ese encuentro en el que, después tal vez de estar buscando a un Dios en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, o haciéndote sordo incluso a la voz de Dios, cuál fue el momento decisivo que cambió tu vida? Exactamente, yo estaba buscando la felicidad en totalmente otras cosas que no me la iban a dar. Creo que cuando tú llegas a Cristo encuentras la verdadera plenitud que puede tener cualquier ser humano. Y en ese momento de mi vida, haciendo memoria, pues yo estaba tratando de buscar la felicidad en otras cosas, totalmente alejado de mi familia, aún en otro país, donde llevaba mi vida de una manera equivocada, ¿no? Y yo alguna vez había escuchado el Evangelio, pero la realidad es que nunca me quise rendir a los caminos de Dios. Pero llegó en ese momento en el que es esa insatisfacción que te deja el mundo, ese vacío, que pues solo lo puede llenar el amor de Dios, ¿no? Y era un momento crítico en mi vida donde todo iba mal, donde aún tenía problemas en todos lados, adicciones, ataduras. Totalmente mi vida estaba llena de pecado y hubo ese momento en el que algo sucedió y realmente Jesús cautivó mi corazón y hubo una genuina conversación de arrepentimiento, de ya no tener más esa vida y ahora decidir seguirlo a Él. Todos y cada uno de nosotros tenemos un momento. Tal vez hoy es tu momento, donde tú estás. Si tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, este es tu momento decisivo que transforma tu vida y que te hace una nueva persona, con una nueva relación y con un destino diferente. Que tengas una excelente mañana. Que Dios te bendiga.